Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la clase Cómo detectar tus zonas de frecuencia cardíaca y maximizar el resultado de tus entrenamientos. Quizás hayas escuchado antes de zonas de frecuencia cardíaca, que zona 1, que zona 2, que zona 3, y quizás sepas poco o no sepas nada sobre esto. No sabes para qué sirven, cómo calcularlas y cómo aplicarlas efectivamente en el entrenamiento. Pues el objetivo en esta clase es ese, ayudarte a que puedas saber para qué sirven, saber cómo aplicarlas en tus entrenamientos para entrenar de manera inteligente y que puedas a cada entrenamiento sacarle el máximo provecho, optimizando resultados. La base del entrenamiento es esta, detectar las zonas de frecuencia cardíaca. Esa es la base completamente. ¿Por qué? Porque cuando a ti te piden un entrenamiento a zona 2 o un entrenamiento de recuperación, tienes que saber cuáles son tu porcentaje individual de la frecuencia cardíaca para esa zona de entrenamiento. Para que realmente sea efectiva, tienes que entrenar exactamente en el rango de porcentaje de las zonas de frecuencia cardíaca. Si lo haces más lento o lo haces más rápido, entonces no te va a ayudar a mejorar. ¿Por qué? Porque vas a estar entrenando en otro nivel del que deberías de entrenar ese día. Por ejemplo, si tú tuviste ayer una zona de entrenamiento muy alta, por ejemplo en zona 4, y te piden que recuperes hoy en zona 2 o en zona 1, pero tú te vas a la zona 3 porque no sabes exactamente cuáles son tus porcentajes de frecuencia cardíaca, entonces vas a estar entrenando doblemente fuerte y teniendo resultados muy mínimos. Es decir, vas a entrenar el triple de fuerte y obteniendo resultados muy mediocres. Entonces, lo primero que tenemos que saber qué son las zonas de frecuencia cardíaca. Es muy sencillo y no es nada más que las distintas intensidades a las que nuestro cuerpo responde en función del tipo de ejercicio que estemos realizando. Son esas franjas de intensidad que nuestro cuerpo responde. El responder es decir que va a las vías energéticas y provee de energía de cierta manera y con ciertas variables fisiológicas, con cierto tipo de nutrientes. Por ejemplo, si tú entrenas en zona 1 o en zona 2, la mayor parte ahí va a ser aeróbico. Entonces, normalmente para que tu cuerpo obtenga energía cuando se está trabajando de manera aeróbica, en su mayor parte funcionan las grasas y en menor parte los carbohidratos. Pero si tú ya te subes a una zona 4, una zona 5, van a ser menormente grasas y mayormente carbohidratos. Entonces prácticamente es eso, es la intensidad a la que tu cuerpo responde en función del tipo de ejercicio que estés realizando. Ahora, para adentrarnos un poquito en algo que tú ya más o menos has visto, me imagino que ya has visto, y si no lo has visto aquí lo vas a aprender, que son las zonas de frecuencia cardíaca. Y eso es a lo que me refería en un principio. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Aquí te pongo el porcentaje de la frecuencia cardíaca. Voy a hacer un paréntesis. Quizás tú la has visto en otros autores como R0 hasta R6 o como solamente 3 zonas. Como yo la utilizo es de esta manera, 5 zonas. ¿Por qué? Porque me parece más apta para el ejercicio aeróbico de correr. Entonces, hay quienes la utilizan con R1, R2, otros por potencia, pero en este caso yo las utilizo de esta manera y es de esta manera en cómo te las voy a mostrar a ti. Entonces, zona 1 tenemos que es el 50 al 60% de tu frecuencia cardíaca máxima. Si no sabes qué es tu frecuencia cardíaca máxima, lo vamos a ver en un rato más. Es a lo que vamos, pero ahorita para adentrarte y para hacerte una introducción, la zona 1 es el 50 al 60% de tu frecuencia cardíaca máxima. Voy a omitir decir frecuencia cardíaca máxima y solamente voy a decir el porcentaje. Entonces tú ya vas a saber qué es de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ok? Entonces la zona gris tenemos que es el recovery. El recovery es la recuperación.
Por ejemplo, cuando tú tuviste un entrenamiento intenso un día antes, se te pide que entrenes en esta zona y de repente te subes a la zona 2, pero más que nada en la zona 1, que es de recuperación. Aquí también es donde van a entrenar los nuevos, personas que vienen empezando a correr. ¿Por qué? Porque van a empezar con caminata, entre caminata y trote. Entonces en esta zona se van a mantener. No es recomendable que se suban a zona 2 o a zona 3. ¿Por qué? Porque su condición física todavía no está apta para ese tipo de entrenamientos, de pulsaciones, de llevar a sus pulsaciones a ese nivel. Entonces, el calentamiento y el enfriamiento se hacen en esta zona. En la zona 2 tenemos las carreras suaves, las carreras lentas. Es decir, aquí estamos entre el 60 y el 70% de porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Las carreras suaves realmente se vuelven la clave para la mayoría de las personas que estamos en este deporte. ¿Por qué? Porque ahí es donde sucede la magia. Ahí es donde mejoras tu resistencia física general. Ahí es donde enseñas a tu cuerpo a utilizar las grasas como energía. Y de esta manera enseñas a tu cuerpo primero bajas de peso. Luego aprende a oxidar grasas para proveer energía. La otra es que fortalecemos la musculatura. ¿Por qué? Porque en esta zona podemos durar bastante tiempo corriendo, y lo cual fortalece la musculatura, la densidad ósea, crea una densidad mitocondrial mayor, crea una vascularización mayor, que es un mayor número de vasos sanguíneos. Aquí suceden muchas cosas y muchas características están aquí para ser mejor corredor y para muchos beneficios, como bajar de peso, por ejemplo. En la zona 3 están del 70 al 80%, y ahí es donde están los tempos. El tempo es una carrera a una velocidad en la que ya te cuesta un poco más respirar, un poco más la respiración, donde ya te exige un poco más, pero aún no es tan alta. Normalmente esta zona es atractiva, pero es la zona más peligrosa que hay. ¿Por qué? Porque esta zona es una zona divertida, es una zona en la que te exige y te hace sentir un poco de cansancio, que a veces es lo que nos hace un poco de divertido, y no es aburrida como la zona 2, que la zona 2 realmente pues es una carrera lenta. Pero en esta zona 3, como ya es más exigente, si tú te mantienes en esta zona después de un ejercicio, después de que entrenaste intenso, o normalmente estás entrenando todos los días en esta zona, empiezas a tener un agotamiento y llega el sobreentrenamiento, la fatiga, las lesiones, y aparte entrenando siempre en esa zona no vas a poder progresar. Entonces hay que tener cuidado con esa zona. La zona 4 es la zona de carreras a ritmo de competencia de 5 y 10K. Es donde se entrena el VO2 Max. También ahí podemos entrenar los Farlex, podemos entrenar intervalos de 1000 a 2000, a 2000, a 3000, a 3000 metros. Entonces ahí es donde se entrena el VO2 Max, que es el volumen de oxígeno máximo, que significa que no es nada más que correr, es la mayor velocidad que tienes a un nivel de carrera alto. Ahora, la zona 5 ya brincamos de lo aeróbico, todo lo que fue esta parte, todo lo que fue zona 1, todo lo que fue zona 2, zona 3, zona 4, todavía es aeróbico. Pero aquí ya brincamos a la parte de anaeróbico. Anaeróbico es cuando corres con déficit de oxígeno, que ya no hay tanto oxígeno, y es donde se empieza a acumular el ácido láctico muy rápido. Normalmente puedes durar en esta zona máximo, si eres muy bueno, 10 minutos. Como máximo, perdón, hasta que te pare. ¿Por qué? Porque el lactato se empieza a acumular bastante rápido en la sangre. Es decir, ya no se puede reciclar para darte energía, entonces se empieza a acumular en la sangre. Y pues no vas a durar mucho en esa zona. La zona 4, el V2 Max, ahí es donde todavía se puede correr con oxígeno, que eso significa el V2 Max, correr con oxígeno. Ok, una vez entendido esto, vamos
rápido a lo que es cómo descubrir mis zonas de frecuencia cardíaca. Ok, ya sabes qué son las zonas de frecuencia cardíaca, ya sabes las zonas de frecuencia cada uno de las zonas de frecuencia cardíaca, zona 1, zona 2 hasta zona 5, y cómo funcionan y cuáles entrenamientos posibles se pueden hacer ahí. Ahora vamos a cómo descubrir mis zonas de frecuencia cardíaca, que esto es calcular tus zonas de frecuencia cardíaca personalizadas. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintas zonas de frecuencia cardíaca. Todos. Es decir, muy pocos tenemos las mismas características en condición física. Así que cada quien tiene su propia frecuencia cardíaca. Sus propias zonas de frecuencia cardíaca, perdón. Ok, y hay dos. Una es muy subjetiva, que es la que la mayoría utiliza. Y la vas a ver en redes sociales y la vas a ver por todos lados, que es hombres, frecuencia cardíaca máxima menos 220 menos la edad. Y mujeres, frecuencia cardíaca máxima es igual a 226 menos edad. Esto, una vez que te da un resultado que tú a 220 le restas la edad, lo vas a multiplicar por el rango de porcentaje. Es decir, si aquí en 222 te dio 170, supongamos, menos la edad, tú lo vas a multiplicar ese resultado 170 por el 0.5%. Entonces, ese va a ser la zona de frecuencia cardíaca, pero es muy subjetiva esta. ¿Por qué? Porque te da muy pocos elementos de edad y el sexo, solamente son lo que te da. Entonces, es un rango muy subjetivo. No es recomendable. Puede utilizarse en personas muy sedentarias, pero para deportistas no aplica. No es la mejor, al menos. La que yo utilizo es la fórmula de Martin J. Karbonen, que pues Martin J. Karbonen es un fisiólogo destacado finlandés que realmente su éxito más fuerte fue haber descubierto esta fórmula. Entonces fue como se va a conocer mundialmente. De hecho, fue quien descubrió que se tenía que checar las pulsaciones y determinar así las intensidades de los entrenamientos a través de las pulsaciones. Fue cuando empezaron a salir marcas como Polar y todo ese tema para medir las pulsaciones mientras se corre. ¿Cómo calculamos ahora nuestras zonas de frecuencia cardíaca? Primero tenemos que sacar nuestra frecuencia cardíaca máxima y de ahí la frecuencia cardíaca de reposo, y esta va a ser la fórmula que se utiliza, la fórmula de Karbonen, la que se utiliza para sacar estas frecuencias cardíacas. Lo primero es la frecuencia cardíaca máxima. Esta la puedes hacer de 3 formas y te voy a dar de más exacta a menos exacta. La más exacta es una prueba de esfuerzo en un laboratorio, una espirometría. Esto lo que haces, quizás lo has visto en el internet o lo has hecho tú mismo, que es conectarte a un tubo donde te ponen un tubo directo a tu boca y te suben arriba de una cinta para correr, y poco a poco van subiendo la velocidad hasta que llegas a un tope de esfuerzo. A través de los gases que tú exhalas es como se va midiendo la frecuencia cardíaca máxima. Esa también lo utilizan para el VO2 max, pero bueno, aquí vamos a hablar de la frecuencia cardíaca máxima. Esa es exacta completamente y se hace en un laboratorio. Si puedes hacerla, haz esa. Si no, la otra que es más fiable es la prueba de esfuerzo en campo. Esta la puedes hacer con un test de VAM o con 1 kilómetro a tope. El test de VAM son 6 minutos corriendo a la máxima velocidad, lo más que puedas correr. Lo que te dé, las pulsaciones que te dé al terminar, las pulsaciones que hayan sido más fuertes, esas son más altas, esas son tu frecuencia cardíaca máxima. Entonces de ahí lo vamos a sacar. Si no tienes oportunidad de hacer esa, entonces está la fórmula de Tanaka, que es la frecuencia cardíaca máxima, que es igual a 208 menos 0.7 por la edad. Esa sería la menos efectiva de estas tres que están ahí. Yo te recomiendo la prueba de laboratorio, o si no, la prueba de esfuerzo. Ya como última opción sería la fórmula de Tanaka. Y de esa forma vamos a arrojar la frecuencia cardíaca máxima. Ahora vamos y sacamos la frecuencia cardíaca de reposo. Esta
la vas a hacer de la siguiente manera. Al menos durante 3 días consecutivos vas a tomar tu frecuencia cardíaca cuando te despiertes por la mañana después de 3 minutos. Es decir, no instantáneamente una vez que te despiertas vas a tomar tu frecuencia cardíaca. No, vas a esperar de 3 a 5 minutos sin levantarte de la cama y la puedes tomar ya sea con un pulsómetro, que es lo ideal, o la puedes tomar con tus dedos en el cuello, en la parte derecha, o con tus dedos en la muñeca. Y ahí vas a contar las pulsaciones por minuto. Entonces tu frecuencia cardíaca va a ser en reposo, la vas a hacer durante 3 días. Mínimo, como máximo 7 días, y de ahí vas a sacar una media. Una vez que saques la media, esa va a ser tu frecuencia cardíaca de reposo. Ahora te voy a mostrar la fórmula que te mostré anteriormente, que es el porcentaje de la frecuencia cardíaca objetivo, que esta es la frecuencia cardíaca objetivo, puede ser cualquiera de estas. Si supongamos que quieres sacarla de todas, pues vas a sacar de cada una, vas a ir sacando de cada una, tanto del 50 al 60, el rango del 60 al 70, y ya vas a saber cuáles van a ser tus frecuencias cardíacas en estas zonas. Ok, entonces esa es la frecuencia cardíaca objetivo. Esta va a ser igual a la frecuencia cardíaca máxima, lo que te haya dado en la prueba de esfuerzo o en la prueba de laboratorio o fórmula de Tanaka, la vas a poner aquí y le vas a restar la frecuencia cardíaca de reposo, la media que te haya dado durante 3 o 5 días. Esto lo vas a multiplicar por el porcentaje de intensidad. Es decir, estos son los porcentajes de intensidad. Lo vas a multiplicar por eso y le vas a sumar la frecuencia cardíaca de reserva. Vamos a hacer un ejemplo para que te quede más claro. Vamos a hacer este ejemplo para que tú puedas planificar mejor tus entrenamientos y puedas ser más óptimo, que puedas tener una optimización de tus entrenamientos a otro nivel. Ok, tenemos la frecuencia cardíaca media, la frecuencia cardíaca máxima. Supongamos, vamos a hacer que la frecuencia cardíaca máxima es de 200, ¿ok? A eso le vamos a restar la frecuencia cardíaca de reposo. Supongamos que mi frecuencia cardíaca de reposo son 50, ¿ok? Eso lo vamos a multiplicar por el porcentaje de intensidad. Supongamos que yo quiero encontrar en este momento mi zona 2, porque yo digo, ok, es la más efectiva, ¿no? Es donde más voy a correr. Ok, entonces vamos al 70%. Nos vamos al 70%. La vamos a hacer para términos prácticos en un 65 para la mitad. Por 0.65. Ok. 0.65. Ahora vamos a encerrar esto de esta manera. Y hacemos la multiplicación. Que 200 menos 50 es igual a 150. 150 por 0.65 es igual a 97.5. Ahora, a eso le vamos a sumar la frecuencia cardíaca de reposo, que van a ser 50. ¿Por qué? Porque 200 menos 50 es 150, ¿ok? 150 por 0.65 es igual a 97.5, lo que significa que a eso le vamos a sumar 50 más 50, 147.5 va a ser igual. Le vamos a sumar más 50 más 50 va a ser igual a 147.5. Lo que significa que en este rango está mi zona 2. Esta es mi zona 2. Entonces en este rango de pulsaciones debería de yo hacer mis entrenamientos de ese tipo. Ahora vamos a hacer un ejemplo con
la zona 4, que es del 80 al 90%. Ok, siguiendo con el mismo ejemplo. 200 menos 50, 200 menos 50 por el 85% le vamos a poner para dejarlo a la mitad. Por el 0.85 va a ser igual. 200 menos 50, 150. 150 por 0.85 nos da 127. A esos 127 le vamos a sumar la frecuencia cardíaca de reserva, que son 50. Entonces va a ser más 50. Entonces nuestra media de nuestra zona 4 se va a mantener en 177.5 pulsaciones. 177.5 pulsaciones por minuto. Esa va a ser nuestra media. Obviamente puede subir un poquito más porque como nosotros lo hicimos al 85, que es la mitad, entonces el 90 es lo más alto que puede ir. Entonces todavía puede subir un poquito más. Esto subiría alrededor de, ¿qué será? A 183 más o menos pulsaciones por minuto. Y este igual, 153. Entonces de esa manera encuentras de forma personalizada tu frecuencia cardíaca máxima. Y de esa manera estableces tus zonas de entrenamiento. De esta forma entrenas mejor, entrenas menos y obtienes el triple de resultado. Entrenas más inteligente y obtienes resultados grandes. Si tú haces esto, vas a estar por encima de la media de la mayoría de los corredores y personas que entrenan. ¿Por qué? Porque muy pocas personas saben hacer esto. Espero que con esta clase te haya ayudado. El próximo paso aquí es que tú aprendas tanto a planificar, hacer un macrociclo de entrenamiento para que esto que aprendiste ahora lo puedas aplicar de una forma todavía más objetiva, de que puedas crear programaciones expertas, de que puedas hacer programaciones de meses para tus objetivos, para que puedas utilizar esta fórmula que te di. Vete aquí abajo te dejé un enlace para que tú puedas entrar a una rutina ya planificada con programación de macrociclo en el que tú puedes aplicar estas fórmulas. Entonces, yo espero que con esto te haya ayudado y te haya abierto un poco la mente a cómo realmente se tiene que entrenar y se tiene que planificar, y que no nada más es salir a correr y a ver cómo me siento. Espero que puedas llegar al link de abajo y que puedas poner a prueba esto que aprendiste con el programa de entrenamiento que ya está disponible en la membresía. El programa de entrenamiento es un programa de entrenamiento para mejorar la resistencia y la fuerza. Esto significa que vas a tener fuerza y que vas a poder correr un maratón, un medio maratón, y aplicar este conocimiento que tú ya sabes. En los próximos días estaré subiendo más entrenamientos de este tipo, más clases, para que tú te puedas ir formando de esta manera. Así que aprovecha en este momento que ya está la formación abajo, el programa de entrenamiento listo para que tú llegues y puedas aplicar lo que conoces, lo que ya tienes. Y para futuros días estaré subiendo más formaciones como esta y más programas de entrenamiento para que puedas aplicar todo lo que vayas aprendiendo. Y nos vemos, y ojalá y te haya ayudado con esto y que lo pongas en práctica. Eso es lo importante, que lo puedas poner en práctica. Espero haber sido muy claro y nos vemos en la próxima. Bye.